¿Hay algún artista cuya obra le encanta, pero como persona, sea por sus opiniones políticas o por sus filosofías, le resulte totalmente desagradable? ¿Algún artista cuya obra me encante? Pues muchos, ¿no? Dalí, por ejemplo, un tipo bien despreciable. Políticamente, muy monárquico, franquista. Ah, bueno, no tanto porque era un hombre muy de su tiempo, pero Howard Phillips Lovecraft tiene un rasgo, era tremendamente racista. Pero como siempre he dicho yo, tanto como todos los demás habitantes de Estados Unidos y de Nueva Inglaterra en los años 30 y 40, no había muchos proponentes de la igualdad entre las razas por aquel entonces, en aquellos tiempos. ¿Quién más? Está Caravaggio, era un asesino y un pendenciero. Eh, ¿Quién más? Hay un montón de gente. Robert Heinlein era libertariano, por ejemplo. Incluso dentro de lo libertariano, la parte de libertades individuales que pueden retomar desde la izquierda me gustaba, pero sí tenía algunas cuestiones militaristas, por ejemplo, su famoso libro Tropas del Espacio, pues sí me resultaba un poco repugnante. Igual Larry Niven, que es un hombre de la ultraderecha, era del Tea Party y era reganista, pero tiene novelas extraordinarias, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que no puedes tener solamente artistas que piensen igual que tú, simplemente porque nadie piensa exactamente igual que tú, y por más que abras el abanico, pues siempre tendrás que entrar. Las obras artísticas las obras son creadas por seres humanos imperfectos y demás, ¿no? Es lo que a veces a mí, por ejemplo, dicen, Bach les pegaba a sus hijos, y tú decías, pues sí, pero en el siglo XVII, ¿quién no le pegaba a sus hijos? Era el método pedagógico recomendado por los expertos, por la iglesia y por los reyes. Entonces, pues no creo que sea difícil encontrar multitud de pintores, de músicos, de escritores con los que uno tenga profundísimas diferencias y lo convierte en una persona enormemente desagradable. Yo escribí un cuento, y esto ya creo que ya lo conté, pero lo vuelvo a contar rápido. Yo escribí un cuento sobre este problema. El cuento se llama Escultura Lenta. Escultura Lenta es un cuento es un cuento de Theodore Sturgeon, Slow Sculpture. Yo escribí Soul Sculpture, escultura del alma, de un escultor que un día, trasladando una de sus obras, un tipo que es famosísimo y las galerías se pelean por él, y sus esculturas valen millonadas, y un día trasladando la escultura sufrió un accidente, cae y se encuentra, no me acuerdo si un cuerpo o un trozo de un ser humano dentro de la escultura, y el escultor procede a suicidarse. Y lo que se descubre es que en el interior de muchas de sus esculturas había víctimas de este escultor, que era un asesino en serie. Primero, nadie se había fijado en él, pese a que era claro que había un asesino en serie actuando. Segundo, sus obras son maravillosas, pero están hechas al calor de una psicopatía, de una furia asesina, y están convertidas en urnas, en cementerios, en tumbas de personas inocentes, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que encumbramos a este escultor y qué hacemos con su obra? Y yo al final lo dejo abierto. A ver, yo tendría muy claro que su obra no tiene ningún valor para permanecer, salvo como un ejemplo de esa barbarie, salvo para las documentales de crímenes que a muchos nos gusta ver, pero yo no le daría ningún valor. Pero yo lo dejo abierto al final del cuento. Es un cuento en inglés que además creo que nunca se ha publicado. Si me permiten, creo que está en un medio blog que tuve. Déjenme ver, listo. Porque es interesante, porque yo creo que ese tipo de cuestiones, de lo detestable que es un artista y al mismo tiempo que su obra pueda ser maravillosa, es un problema que tenemos como seres humanos, como gente, ¿no? No creo que no.
No, está este cuento que un día iba yo a hacer película con ¿cómo se llama? Con Guillermo del Toro, cuando Guillermo del Toro no era famoso, eh, pero no nada más, no he publicado eso por aquí. Bueno, algún día publicaremos un libro con mis cuentos en inglés que nunca se publicaron, salvo uno